¿Saben ustedes que hay una ley que permite a la Iglesia Católica registrar a su nombre lo que no es de nadie? Ermitas, iglesias, locales, garajes y casas como esta han pasado a nombre del clero de la noche a la mañana. El kit de la cuestión es esta iglesia. Bueno, pues sí, la iglesia no es demasiado bonita. De estilo muy sobrio, muy clásico, pero bueno, es la nuestra. ¿Qué hay tanto interés por parte del obispado por este terreno? Todo es cuestión de pasta. Buenas tardes. Buenas tardes. Si fuese que la iglesia especulase o que hiciese cosas de, pues eso habría que evidente, normal. Pero quiero decir, pero cosas que son justo para el servicio de la iglesia. La parroquia anda revuelta. Este privilegio se ha convertido en un problema para centenares de municipios, la mayoría pueblos pequeños como este, cuyos vecinos han contribuido a la mejora de las propiedades y las sienten como suyas. Esta puerta la pagó mi cuñada y yo. Esto lo compró un vecino también. Luego, cuando hay que arreglar alguna ermita, son los vecinos, siguen siendo los vecinos. Ellos no ponen un duro. Me da igual, nos ha tocado luchar contra la iglesia, pues contra la iglesia, como si nos hubiese tocado luchar. Pero es que vamos a luchar por algo que nos han quitado. Que si hay en algún momento en que algo consideran que no es nuestro, que nos lleven a los tribunales. Ese complejo de que no tenemos que hacer porque somos la iglesia, ojo no. Si nosotros con todos estos bienes que tenemos y con todos estos bienes que gestionamos, estamos dando un servicio. Para unos es una ley inconstitucional, otros no entienden estos privilegios dentro de un país aconfesional como es España. Y a todo esto, ¿qué dice la Conferencia Episcopal? El Estado no tiene una confesión oficial, pero respeta y colabora con todas las confesiones y especialmente, y así se lo dice la Constitución española, con la Iglesia Católica. La Iglesia, en cierto modo, ha incumplido el compromiso de autofinanciación. Recordarle eso a la Iglesia tiene un coste político en votos y quizás por ese coste político los gobiernos democráticos todos han preferido, en cierto modo, mirar para otro lado. Es que antes había que ver, oír y callar. Y ahora se puede hablar. El report de hoy, con la Iglesia hemos topado. Leyes medievales, decretos mercantiles, normas jurídicas, en estas estanterías podemos encontrar de todo. En Report nos convertimos en ratas de biblioteca a la búsqueda de una ley concreta, la ley hipotecaria. El municipio y las corporaciones de derecho público y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán... Esta ley nace en 1946 y concede a la Iglesia Católica la potestad de inscribir a su nombre bienes que no estén inscritos a nombre de nadie en el registro de la propiedad. A esto se le llama inmatricular. Cerramos los libros y salimos a la calle. Queremos conocer qué tiene de vigente esta ley creada durante el franquismo. En Navarra encontramos una entidad bautizada como Plataforma en Defensa del Pueblo Navarro, que ha denunciado inmatriculaciones del clero en varios pueblos. En Ochagavía empieza nuestro recorrido. ¿Van a misa? Sí. ¿Qué traen? Traemos pan y magra. Muy bien. Pan bendito. Muy bien. Qué bien huele, ¿eh? Sí, luego se reparte por toda la iglesia. Hasta luego. Toma. Que no. Toma. ¿Qué les da a las niñas? Un poco paga. Para acompañarla, ¿no? Ahí está abuela. Es el día de salir, ¿verdad? El domingo. Es el día de salir. Nos salimos poco, ya a mi edad, pues. Nosotros, como lo hemos vivido desde niñas así, pues nos gusta venir y seguir la tradición. Sí, además que nos llama el venir. Hola. Chino, mira. Qué guapas van, señora. Oye, calladita. Gracias. ¿Estás sacando fotos? Qué guapas van. No nos habrás sacado fotos, ¿sí? ¿Cada domingo se ponen tan guapas para venir a misa? Sí.
Es la única manera de ponértela. ponerte guapa. Si no, no vamos a ningún sitio. En Ochagavía, el arzobispado de Pamplona y Tudela ha registrado a su nombre esta iglesia, una finca de 3.000 metros cuadrados, varios huertos y 2 ermitas. ¿Y la parroquia de su pueblo anda revuelta con todo esto de las inmatriculaciones? Sí, sí. Hay gente muy dolida. Pues no sé, no me parece bien porque se ha sostenido pensar que cuando están nuestros antepasados que con burricos traían de no sé dónde las piedras para hacer la ermita, ¿con qué sacrificios hacían entonces? Y ahora que no podemos conservar. Y la iglesia no ha puesto nadie, nada más que el pueblo, todo el pueblo. Una de las ermitas registradas a nombre del arzobispado es la ermita de Musquilda, un símbolo para muchos vecinos que hace 2 años se enteraron de la inmatriculación. ¿Al pie del cañón estáis? Sí, hombre, llevamos ya como 2 años, ¿no? Sí, intentando que esto no se pierda. Pero aquí han pasado tatarabuelos, bisabuelos, mis abuelos, mis padres y yo. Entonces, que pienso que como yo, como ochagaviana, esto le pasa a todos los ochagavianos y nos tenemos que unir todos. Me da igual, nos ha tocado luchar contra la iglesia, pues contra la iglesia, como si nos hubiese tocado luchar. Pero es que vamos a luchar por algo que nos han quitado, que es nuestro. ¿Cuesta Pues, a los vecinos que la gente se mueva, se implique en la lucha contra el arzobispado? sí, sí. Y yo pienso que ese es el mayor mal. Quizá aquí yo pienso que la gente es como por cómo me voy a enfrentar con la iglesia, todos nos conocemos, a ser un pueblo pequeño. Si yo digo arre, es que lo he dicho yo, no es que sea arre, sino que no es quien lo que se dice, sino quien lo dice. Por esto nos han robado. Luego, cuando hay que arreglar alguna ermita, son los vecinos, siguen siendo los vecinos. Ellos no ponen un duro. Que uno de los motivos por los que lo han quedado, a mí es una explicación que me dieron, es que les da mucho miedo que como ahora no hay tanta gente afín a la iglesia, esto dentro de 40 años podría ser, no sé lo que, cualquier cosa. Y si es de ellos, ¿qué puede ser dentro de 50 años? ¿Este es un lugar de culto? ¿Han inmatriculado otros lugares que no son de culto aquí en Ochagavía? Enfrente de la ermita está la casa de la Sedora, que era la ermitaña, la Sedora, que también es además la registraron antes. Es una casa normal donde tiene sus habitaciones, donde vivíamos la familia. Antes tiene su propia habitación el mayordomo. ¿Tú vivías aquí? Sí. ¿Tú vivías aquí? Yo nací en el pueblo, pero acto seguido subí aquí, porque aquí estaban mis padres. ¿Y qué te parece a ti que esto...? Esto es mi vida. La verdad es que aquí hemos vivido 3 generaciones. Ha vivido la tía de mi padre y ahora está mi hermana. La Sedora está contratada por el pueblo, no está contratada por la iglesia. Está contratada por el pueblo. Y ahora nos damos de cuenta que estamos manteniendo una propiedad que resulta que toda la vida hemos pensado que era nuestra, que ahora nos dicen, bueno, pues no. Queremos saber si es o no fácil obtener información sobre el estado registral de un bien. Nos vamos al Colegio de Registradores de España para buscar datos de las propiedades inmatriculadas en Ochagavía. ¿Cualquier ciudadano podemos venir aquí y pedir información sobre la titularidad de una propiedad? Cualquier ciudadano puede pedir información de la titularidad siempre que el interés legítimo alegado sea calificado por el registrador y del visto bueno. ¿Y qué cuesta pedir esta información al registro? 902 euros masiva. Accedemos al registro, pedimos la nota informativa. En la provincia... ¿Está en Navarra? Navarra. Buenos días. El municipio lo conoceríamos. Y el municipio es Aoiz. En este caso, con decir el nombre de la finca. Lo que queremos saber es a quién pertenece la ermita de la Virgen de Musquilda. Hacemos la petición al registro de Aoiz número 1. ¿Aceptar? Se acepta y se envía la Y lo petición. tendríamos ya. Los datos, ¿no? Sí. Datos registrales, descripción. Es una ermita conocida bajo la advocación de la Virgen de Musquilda y los titulares actuales, la diócesis de Pamplona, con un título de inmatriculación, naturaleza de derecho en propiedad y la fecha del título viene del año 99. Nos recibe también el decano del Colegio de Registradores, quien nos aporta un poco de luz a toda esta cuestión de las inmatriculaciones. Lo que nos interesa saber es obtener información
de la ley hipotecaria y de un artículo en concreto, el 206. Sí. El artículo permite a determinadas personas públicas el que mediante sus certificaciones, junto con una certificación del catastro, se puedan inmatricular, es decir, inscribir por primera vez sus bienes inmuebles en el registro de la propiedad. Esto vale para el Estado, corporaciones de derecho público y también para la Iglesia Católica. A efectos del registro de la propiedad, ¿la Iglesia Católica tendría algún privilegio respecto a otras entidades? Bueno, si queremos denominar privilegio la circunstancia de que puede la propia Iglesia Católica certificar de sus propiedades sin necesidad de tener que pasar por una notaría, en ese sentido sí, pero ahí empieza y ahí acaba. En el registro de la propiedad tenemos un lema desde hace 150 años, que cumpliremos el año que viene, que en latín dice prior tempore potior iure, en definitiva, el que es primero es de mejor derecho. Es decir, que si varias personas tienen unos documentos que dicen que son dueños de esa finca, el que primero de ellos llega al registro, siempre que cumplan los requisitos legales, es preferido frente al segundo. Seguimos la pista de más pueblos molestos por este tipo de registros y llegamos a Ciriza, un pequeño pueblo de 75 habitantes. Por medio de otra amiga, en fin, yo... Bueno, pues aquí es una de las casas inmatriculadas en el año 1980 por el arzobispado, que es la Casa de la Maestra. Actualmente pertenece a una persona privada particular. ¿Y vosotros intentasteis comprarse al arzobispado? Sí, nosotros desde el año 2008 intentamos hablar con el arzobispado para recuperar esta propiedad, justificando que había un documento acreditativo de que era propiedad del ayuntamiento. Después de varias reuniones, casi más de 7-8 meses, llegamos a un acuerdo en el que consistía en que les pagábamos 50.000 euros al arzobispado y pasaba el edificio a propiedad nuestro. Y extendieron un documento a requerimiento nuestro, lógicamente, en el que nombran a 2 personas del arzobispado para realizar los trámites para la venta de este edificio a nombre del ayuntamiento. Entonces, vale, nosotros estamos haciendo tiempo porque económicamente estábamos muy justos y entonces, bueno, pues nos llegamos a enterar de que se está intentando vender esta propiedad a una persona particular. En una inmobiliaria se está vendiendo. ¿Y por cuánto vendió el arzobispado la Pues casa? el arzobispado vendió esta propiedad por 79.000 euros. 79. Y entonces ¿30.000 euros más? Casi 30.000 euros más de lo que había acordado con con el ayuntamiento de Ciriza. Todo es cuestión de pasta. Entendemos que estamos aquí simpatizando con el becerro de oro. Alguno podría argumentar y podría entender que la Iglesia vende o inmatricula aquello que tiene un carácter realmente confesional, que es católico, le hace una iglesia, le hace una ermita. Pero claro, cuando hablamos de una propiedad civil, cuando hablamos de un compromiso de 50.000 euros que luego pasa a casi 80.000 euros, entendemos que hay una plusvalía, entendemos que hay un beneficio. Ahora estamos preparando un informe jurídico para poder llevar a una demanda al arzobispado contra este acto. ¿Y cuánto dinero estamos hablando gastado en abogados? Pues nos gastaremos seguramente unos 5 o 6.000 euros. Es una ruina para el ayuntamiento. El tipo de propiedades registradas en los últimos 10 años a nombre de la Iglesia es variopinto. En este pueblo, el arzobispado ha inmatriculado un garaje. Esto de la Iglesia. Y aquí ahora no meten coches, meten otras cosas, hacen otras cosas. ¿Y qué tienen aquí? Aquí tienen, pues no sé, están haciendo ahí, restaurando cosas, todo eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Para obras, se está restaurando una sillería, entonces el carpintero, el restaurador, pues está trabajando aquí, a ratos en la iglesia. Y esto está pues así. Lo aprovecha el carpintero. El pueblo cuando las donó pues con el fin del culto y de la iglesia. Pero este garaje no es un lugar de culto. Pero es para el culto. Claro, aquí tenemos precisamente. Aquí viene usted. Aquí tenemos pues preparado para los pasos de Semana Santa. A ver, vamos a ver. Si fuese que la iglesia especulase o que hiciese cosas, pues eso habría que evidente, normal, pero quiero decir, pero cosas que son justo para el servicio de la iglesia. Un servidor tiene 6 pueblos,
Y entonces, pues claro, pues normal, ¿eh? Cuando llega invierno, pues uno mete en un hueco aquí, mete el coche. ¿Me explico lo que decir? Claro, yo no sé, llámalo como quieras, ¿eh? ¿Le llamaríamos privilegio de la Iglesia? No, necesidad obvia. Claro, no sé. Bueno. Adiós. Hay pueblos que han dado un paso más. Aquí en Huarte, el ayuntamiento, en pleno y por unanimidad, ha decidido denunciar al arzobispado por inmatricular la iglesia. Su alcalde, además, encabeza un movimiento que agrupa a 117 municipios navarros en la misma situación. Hay mucha gente que además tiene que poner el rostro y a muchos les acojona, por decirlo sinceramente y llanamente, pues hacer este acto. Bueno, pues los que creemos que lo tenemos que hacer, cueste lo que cueste, pues ahí estamos. El kit de la cuestión es esta iglesia. Bueno, pues sí, la iglesia no es demasiado bonita, de estilo muy sobrio, muy clásico, pero bueno, es la nuestra. ¿Cuánto calculáis que vale ahora este solar? Pues puede valer en pesetas 400 millones y en euros pues 2 y pico, 3. Pero no es, el tema ya no es tanto el dinero, el tema es que ¿por qué han metido la mano en la bolsa del pueblo? Aquí tenéis el documento de inmatriculación y dice título, no es compra, no es venta, no es donación, inmatriculación, ¿en base a qué? Dice, en base al artículo 207 de la ley hipotecaria, es decir, porque creo que tengo derecho y porque me da la gana, punto. ¿Prevéis que va a ser un juicio duro? Yo creo que va a ser largo, porque cada pueblo tiene que defender lo suyo, tendrá que presentar sus pruebas y eso va a costar primero dinero y segundo tiempo y ¿Cuánto dinero? Bueno, nosotros hemos previsto una partida de 4.000 euros para iniciar. Para la Iglesia Católica es más fácil inmatricular desde 1998, cuando el gobierno español modificó la ley hipotecaria para que también se pudieran inmatricular lugares de culto. Nos hace falta alguien que nos contextualice la ley. Quedamos con Isabel Urzainqui, una abogada experta en derecho hipotecario. El contexto histórico es el del año 1946. Nos encontramos con un Estado confesional, la Iglesia Católica es parte de la organización del Estado y entonces es una realidad donde Estado y religión de alguna manera se confunden y donde es natural que a un obispo se le dé las facultades de fedatario público o de funcionario público. Desde la Constitución española, donde hay un artículo 16 que en definitiva lo que sostiene es la confesionalidad del Estado y un artículo 14 que lo que proclama es la igualdad, pues es insostenible. Nosotros nos conformaríamos con que la ley se modificara y la modificación de la ley es una cuestión del legislador, del Parlamento español. El Parlamento de Navarra solicitó al Ministerio de Justicia una relación de las inmatriculaciones en Navarra. En este pueblo, el arzobispado ha registrado la casa parroquial y una huerta. La escrituración se ha hecho después del año 82, que se escrituró la casa, a raíz de la muerte del último cura que residió aquí en el pueblo. Escrituraron la casa, escrituraron la huerta y la alquilaron. Estaba alquilada en 85.000 pesetas, cuando la alquilaron allá por el año 80 y tantos, que supongo que habría ido subiendo cada año, más 5.000 pesetas por la huerta. Encima de que se lo haya quedado a nombre del obispado y no a nombre de la parroquia. Este es el acta del 26 de diciembre de 1927, en la que el concejo aprobó ya el pago de la casa parroquial por 19.077,22 euros. Euros no, pesetas. Eso es lo que pagó el pueblo en el año 27 por hacer la casa parroquial. Oye, José, ¿qué hay? Buenos días. Oye, mira, que ha venido de Televisión Española para hablar de la casa del cura y como tú has estado aquí alquilado, pues tal vez les puedas contar algo. Estuvimos mi familia y yo aquí alquilados aproximadamente 11 años. ¿Cómo es eso de vivir al lado de la iglesia? Bueno, pues siempre estás aquí a la sombra de Dios, ¿no? Esta ventana de aquí era una habitación que tenía reservada al cura, que utilizaba para sus cosas. O sea, estabas en casa, pero el cura podía entrar cuando quisiera. Sí, teníamos una llave en común. ¿Y cuántos cobraban por el alquiler?
alrededor de entre 600 y 700 euros. Visto lo visto, hay pueblos como este, Garisoain, que se han adelantado a la iglesia y han registrado la ermita que tenían sin inscribir. Ellos dicen que la han mantenido durante años y nosotros, pues lo mismo, tenemos documentación como esta ermita es nuestra y hemos corrido con todos los gastos desde tiempos inmemoriales. Los vecinos ahora denuncian que el arzobispado les ha represaliado. Esto es el cementerio actual, que es municipal, y el arzobispado nos ha instalado un pivote en el único acceso que hay al cementerio municipal. ¿Que está ahí? Que está ahí y en el que además de instalarlo y no dejarnos acceder, no nos quieren ni dar una llave para acceder a él. Ese es el palo. Este es el pivote. Y cuando se muere alguien aquí en el pueblo, ¿cómo lo enterráis? Cuando se muere alguien, pues hay que ingeniárselas y buscarse la vida. ¿Qué hacéis? Pues lo que se hizo en un funeral fue cortar el pivote de raíz. Con todo este abanico de casos, nos dirigimos al arzobispado de Pamplona y Tudela, que según datos recopilados por el Ministerio de Justicia, ha inmatriculado en la última década unas 1087 propiedades de todo tipo. ¿Qué tal? El registro de propiedad es una cosa muy novedosa. Hasta finales del siglo XIX no existía registro de la propiedad. Entonces, la inscripción lo que supone es hacer público un hecho que existe ya. En un ayuntamiento, ¿alguien pone en duda a qué institución pertenece? No, todo el mundo lo sabe porque es una cosa sabida, porque todo el mundo va allí a hacer lo que tenga que hacer en el ayuntamiento y todo el mundo lo sabe, ¿no? Con la iglesia pasaba lo mismo. La iglesia pertenece al pueblo de Dios. Entonces, el pretender, como pretenden ahora algunos ayuntamientos, el que las iglesias sean de los ayuntamientos, es como si la iglesia pretendiese que los ayuntamientos son de la iglesia. Es la misma tontería, ¿no? Se construyó para lo que se construyó para el culto. Usted habla de iglesias, de ermitas, pero también tenemos constancia que se han inmatriculado casas parroquiales, casas de maestras, sí, fincas. Casas de maestras no, casas parroquiales o casas que han donado por lo que sea a la iglesia, a la parroquia o a la diócesis. En todo caso, se han inmatriculado lugares que no son de culto. ¿Eso cómo lo explican? Pues mira, pues porque son propiedad de la iglesia. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, hay gente que... Todo esto, para entenderlo, hay que entender lo que es la fe del pueblo. Hay mucha gente que ha dejado sus herencias a la iglesia. Ese complejo de que no tenemos que hacer porque somos la iglesia, ojo, no. Si nosotros con todos estos bienes que tenemos y con todos estos bienes que gestionamos estamos dando un servicio de culto, un servicio social y un servicio de apoyo a los más necesitados. Esta ley hipotecaria, ¿no creen que les da un privilegio respecto a otras confesiones religiosas en España? Bueno, es la historia. Nosotros en la iglesia católica ha tenido propiedades desde tiempo inmemorial y entonces ahí hay un problema que había que resolver. Los ortodoxos nunca han existido y no tienen propiedades. Javier, ¿y a ustedes como arzobispado les apetece llevar a juicio, encontrarse en el juicio con pueblos, con parroquias, con vecinos? Bueno, es que, mira, yo les he dicho a todos los ayuntamientos que, bueno, pues que si hay en algún momento en que algo consideran que no es nuestro, que nos lleven a los tribunales. Todavía no nos han llevado a los tribunales. Ellos mismos nos han reconocido que no tienen nada que hacer en los tribunales, porque la ley está clarísima. ¿Eso es está difícil esta? No. ¿Tener que justificar el patrimonio de la Iglesia? Es que yo creo que es una cosa que se justifica sola. La prueba es que todavía no nos han llevado a los tribunales cuando yo estoy deseando que nos lleven. Porque porque quiero que se clarifiquen las cosas, ¿no? Es un tema que se justifica solo porque, como bien te digo, eran bienes notorios cuya propiedad era clara y la sigue siendo. Pero dentro de la Iglesia no todos comparten opinión. Conocemos a Pedro Leoz, un cura jubilado que es el presidente de la Plataforma en Defensa del Pueblo Navarro, la entidad que sigue su lucha destapando nuevas inmatriculaciones eclesiásticas. Pedro, te encontramos aquí. ¿Es usted un cura retirado o cómo se definiría usted?
retirado, no sé, mentalmente no, muy bien. Con la Iglesia Católica tengo una vinculación, diríamos, de relación casi empresarial. ¿A qué se refiere? Pues porque mi jubilación la recibo a través del arzobispado. ¿Y qué cobra, Pedro? 806 euros. ¿Qué está haciendo para la historia? Sí, haciendo para un poquito. Sí. ¿Para qué crees que le estamos entrevistando? Para la historia, ¿no? ¿Será? ¿Qué historia? Cuéntame. Digo, de aquí, de esto, ¿no? Del pueblo, de las... ¿Esto, que están mal las fuentes o de qué? No. Ellos ¿Qué está pasando? ¿Algún asunto raro? Haciendo unas tomas de eso, sin más. No pasa nada raro en el pueblo. Estamos hablando de las inmatriculaciones de la iglesia. ¿Las matriculaciones? No, usted no se ha enterado de eso. No, tengo que me enterar. Todas las iglesias de Navarra, todas. Las ermitas y las casas parroquiales eran nuestras del pueblo. Sí, son, bueno, debían ser, de cada pueblo, de cada concejo, su... De cada pueblo. Sí, su iglesia y su ermita. ¿Quién las ha construido? Todo el pueblo. Bueno, el pueblo. Desde el año 2000 empezó el arzobispado a ponerlas todas en la escritura. Escritura de lo que es la iglesia. Deben de ser de cada uno, pertenece al arzobispado. Al arzobispado, que no tiene por qué. Cada uno la conservamos nosotros, la pagamos nosotros todo. Y si hay que poner una piedra, ¿quién viene a ponerla? Ellos no, el pueblo. Ya viste aquella gotera que hubo ahí, que años estuvo hasta que cogieron los del pueblo y lo arreglaron. La ermita, ¿qué se hizo con los nichos? Los nichos los pagó el pueblo. ¿Qué te parece lo que cuenta Pedro? Y pues la iglesia siempre ha sido, ya sabes cómo, todo para ellos y nada para los demás. Muchas veces quería entrar en una iglesia para sentarme y descansar y encontrar un lugar en donde yo estaba muy tranquilo y muy a gusto. Pero están cerradas todas. La puerta es vieja, bien preciosa. ¿Es usted luchador? Sí. ¿Usted lucha contra la institución eclesiástica? ¿Ha tenido represalias por parte del arzobispado? Su actitud. Se ríe, Pedro. Es triste. En un momento me desapareció la nómina, la mitad queda el arzobispado. ¿Estuvo unos meses sin cobrar? Un año entero. Pero lo triste es que el arzobispo anterior me hizo lo mismo. Y la gente que pueda pensar, escuchándole, que no deja de ser contradictorio que usted critique la iglesia pero cobre de ella. Yo he trabajado para esa iglesia y ella da a sus trabajadores, al jubilar, una cantidad, pues ahora, ya le dije al señor, digo, si quiere quedárselo, se lo queda, tranquilo. Yo he aprendido a vivir, pues muy poquito, y he vivido feliz, así que... La mayoría de registros se han hecho en pueblos pequeños, donde la figura de los curas rurales es una pieza importante en la cotidianidad de los vecinos. Son amigos y confesores. José Luis es el párroco de 12 pueblos leoneses y hay días que da más de 7 misas. Sí, sube, toca. Rezad por los sacerdotes para que seamos buenos testigos del Evangelio, que nos entreguemos, que pongamos el corazón en las parroquias, en la gente, en los pueblos. El Señor esté siempre con vosotros. Lectura del Santo Evangelio. Pablo VI, en el año 1975, decía que hoy la gente escucha al que habla cuando lo que dice está refrendado por lo que hace. O sea, que hoy la Iglesia lo que necesita no son doctores, también, sino que escucha a los doctores cuando lo que dicen está avalado por lo que hacen. Entonces, pues a veces es verdad que los sacerdotes, pues no somos el cauce bueno para que llegue la palabra de Dios a la gente, ¿no? Y la vida, ¿no? La vida nueva que nos ha traído Jesucristo, que es humanizadora. Acompañamos a José Luis a casa. Vive con 3 curas más en un piso que pertenece a su parroquia. El Estado español y la Santa Sede firmaron unos acuerdos en 1979, donde se estipulaba que las casas donde vivieran los curas estarían exentas del pago del IBI. Sed bienvenidas. Bueno, pues esta es una de las habitaciones de uno de los sacerdotes.
porque aquí viven 3 sacerdotes y otros 2 vivimos en otro sitio. La sala de estar, donde donde vemos la tele, y donde nos reunimos a veces, pues para charlar. ¿Y el cuadro? Sí, la última cena. Claro. La última cena. La última cena, claro. Total. Sí. Aquí están los otros 3 sacerdotes con los que vivo aquí en esta casa. Aquí en la cocina. En la cocina. Muy calentitos. Sí, claro que sí, porque es, como dicen en la montaña, que lo decía don Justo, en la montaña la gente está en la cocina, que es donde se hace la vida. Don Herminio, don Justo y don José Antonio. Grandes donde se charla, donde se comparte todo. ¿Ustedes saben que las casas de los ministros de culto, como son ustedes los sacerdotes, no pagan IBI? Pues no lo sabíamos, ni idea, es que no lo sabíamos. ¿No pagan qué? El impuesto de bienes inmuebles. Yo, de todas maneras, no soy partidario de que se tenga ninguna cosa de exenciones fiscales ni de nada. Nosotros tenemos que pagar los impuestos, tendremos que cobrar decentemente lo que nos corresponda y no necesitamos ningún privilegio. Yo creo que lo propio de la Iglesia es que pague religiosamente todos los impuestos como todos los ciudadanos, y nuestra financiación tiene que ser de nuestro trabajo y de lo que hacemos. Ahora se puede decir que la Iglesia tradicional hemos perdido el tren totalmente de la sociedad. O sea que la sociedad por un lado y nosotros, la Iglesia antigua, la Iglesia jerárquica va por otro lado. Jesucristo ponía una parábola que era que un pastor tiene 100 ovejas, pierde, encierra las 99 en el redil y va a buscar la que se le había perdido. Nosotros ahora tenemos que hacer al revés. A nosotros se nos han marchado las 99 y tenemos una, y no nos podemos quedar con esa que tenemos ahí. Hay que ir a buscar las 99, a ver dónde están y por qué. Yo digo, los capisanos de los obispos y esas cosas están sobrando. Los trapos. Sí, sobran muchos trapines todavía, que es una metáfora para decir que sobran muchas cosas anticuadas. Nos surgen más dudas sobre qué dicen estos acuerdos del 79 entre el Estado y la Santa Sede. Nos citamos con Alejandro Torres, un catedrático de Derecho Eclesiástico. El acuerdo dice literalmente que la Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. La Iglesia, en cierto modo, ha incumplido el compromiso de autofinanciación. Actualmente sigue dependiendo del Estado, de manera que todos los años en torno a 250-255 millones de euros de los impuestos de los contribuyentes van a la financiación de la Iglesia y supone una minoración de los ingresos públicos. Es un beneficio que solo tiene la Iglesia Católica, que no tienen las confesiones minoritarias, y que es difícil de justificar desde el punto de vista de la afirmación del artículo 16.3 de que ninguna confesión tiene carácter estatal. ¿Por qué no se consigue autofinanciación? En cierto modo, por dejadez de los diversos gobiernos democráticos. Recordarle eso a la Iglesia tiene un coste político en votos. Yo no soy sociólogo ni soy politólogo, no sé cuántos votos cuesta eso, pero eso tiene un coste político. Y quizás por ese coste político los gobiernos democráticos todos han preferido, en cierto modo, mirar para otro lado. Se acusa a la Iglesia de tener una posición privilegiada respecto a otras confesiones religiosas. Por eso necesitamos la respuesta de la mayor representación de la Iglesia Católica en España. Tenemos cita con el gerente de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué salud tiene la economía de la Iglesia actualmente? Bueno, yo creo que normalmente la Iglesia lo que hace es, con aquello que dispone, dárselo a la sociedad, ¿no? La financiación de la Iglesia proviene, de las instituciones de la Iglesia, proviene fundamentalmente de las aportaciones voluntarias que realizan los fieles en España. Eso supone la parte más fundamental. También hay una pequeña parte, en torno al 20%, 25%, que proviene de lo que se marca en la casilla de la declaración de la renta, y el resto provienen a lo mejor de convenios, de prestaciones de servicios. ¿Y con qué presupuesto cuenta la Iglesia? ¿El presupuesto anual? Pues no, nosotros no tenemos un presupuesto porque cada diócesis es diferente, porque hay 22.700 parroquias en España. Nosotros tenemos algunos datos según el cual los gastos de sostenimiento y administración de las 69 diócesis en España aproximadamente pueden suponer unos 800 millones de euros, aproximadamente.
El Estado ya no financia a la Iglesia a su sostenimiento con cargo a los presupuestos generales del Estado. No verán ninguna partida de los presupuestos generales del Estado destinada al sostenimiento de la Iglesia Católica. Son los contribuyentes los que cada año, a modo de referéndum, deciden si quieren financiar o no con sus impuestos, algo que no ocurre con ninguna otra institución. Y si todo esto lo insertamos dentro del contexto de que España es un Estado aconfesional y que la Iglesia Católica, como usted comentaba, sea la única que tiene este tipo de colaboración con el Estado, ¿esto cómo lo explica? Pues lo explica muy bien el artículo 16 de la Constitución Española, que explica con toda claridad que el Estado pues mantendrá las debidas relaciones de colaboración con todas las confesiones religiosas y de manera especialmente a la Iglesia Católica. El Estado no tiene una confesión oficial, pero respeta y colabora con todas las confesiones y especialmente, y así se lo dice la Constitución Española, con la Iglesia Católica. Lo que pasa es que muchas veces, pues cuando se trata de la Iglesia, nos tensionamos un poco más. Y nosotros, sin duda, hemos cometido muchos errores a lo largo de los años, pero estamos en ese reto de poder avanzar en informar en verdad y en dar esa imagen que es, por otro lado, lo que realiza la Iglesia Católica. Seguimos nuestra ruta por España buscando más pueblos que con la Iglesia hayan topado. Llegamos a Ribadulla, una aldea gallega de 65 habitantes. Aquí el arzobispado de Lugo ha denunciado a 59 vecinos. Les acusa de adueñarse del campo donde celebran las fiestas municipales. Somos de la tele. Se me parecía a mí que... ¿Os importa? ¿Les importa que les hagamos algunas preguntas? Tenemos preguntas, son. Pero No campo, eso. no sabemos contestar. ¿Se imaginan por qué estamos aquí? ¿Por qué la tele está aquí en el pueblo? Sí. ¿Y por qué? Por cuenta do campo será. Non. Claro, o campo non nos sujeta. Queren que non sea noso, e o campo ten que ser noso. Oh. Desaviada. Ai, Falsinha, a campana xa non viña por aquí. E onde vas eso? As Garcías e vou a comer, sí. Sara, fala aí que non se falamos. Ai, tío. ¿Denunciada también? Ai, sí. Non iba a quedar de menos, dixo eu. Nos levamos moito ben os veciños, nos levamos bastante ben uns cos outros e todo eso. Tuvimos problemas, pero despois vivimos a vida bastante ben. Nosotros temos misa, sea como queira. Xa estivemos bastante tempo sin ela. Sí. Bueno, ahora no la tenemos todos los domingos tampoco. Porque... ¿Ahora no la tenéis todos los domingos? No. Inés, cuéntame esto. Cada 15 días. Cada 15 días viene. Claro. A lo mejor non nos hace falta máis que a 15 días, nada máis. Somos buenos e para que queremos tanta misa. A lo mejor nos arreglamos con eso. Gracias. Hala, Sanú. Hala. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Bueno, buenas. Buenas están cayendo gordas, pero ya ves, aquí estamos en el campo del conflicto. Ya ves. ¿Cuántas hectáreas tiene este campo? No, hectáreas tiene 2.550 metros cuadrados. O sea, un cuarto de hectárea. ¿Aquí se puede edificar? No. No, esto es rústico. No, aquí no se puede edificar. Aquí para lo que vale es para plantar patatas. Y el dinero, vamos a ver, aquí por ejemplo el perito del obispado tasó esto en 4.000 euros. Y en el registro de propiedad no está a nombre de nadie. ¿Y vosotros creíais que estaba vuestro nombre? No, nosotros sabíamos que no estaba nuestro nombre. El campo siempre estuvo a nombre de la asociación de vecinos, siempre, en el catastro. El conflicto con los vecinos empieza cuando se enteran que el cura quiere vender el terreno junto con la casa parroquial. Ahora el supuesto delito de los aldeanos consiste en haber formado una asociación e inscribir a su nombre el campo, el único lugar de reunión de la aldea. ¿Por qué hay tanto interés por parte del obispado por este terreno? Nosotros creemos que es para que sirvamos de ejemplo para que ninguno más se les rebote. Mucho trabajo, ¿no? Bastante. Aquí tranquilamente en Ribadulla. ¿Y esto de que venga la tele al pueblo, qué les parece?
Parece normal. No, parece normal. ¿Por qué? Por algún follón. Normal, ya les parece normal. Sí, porque... No, más bien se nos parece mal, porque... Mal, ¿no? Claro. Porque é por algún follón. Ahí tienen las gallinas. ¿De qué se vive aquí? De la agricultura. De la y agricultura, ahora ¿no? casi todos jubilados. Somos todos jubilados. Por eso nosotros lo sentimos tanto, lo que nos hizo el señor obispo y eso, y los sacerdotes que lo apoyaron. ¿Por qué? Porque llevamos toda la vida en esa creencia, creyendo eso, y nos han machacado ahí, y venga, y el mismo sacerdote que nos lo hizo, diciendo si hay que mirarse en el corazón, hay sitio para el reino de Dios, y tal. Y ahora, después de llevar así toda la vida, ahora nos vienen que eso todo era antes, y eso era antes, y usted sigue creyendo? Los curas no. ¿En qué cree entonces? En Dios. Yo creo que pronto van a cambiar los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y cuál sería el primero? Los de la iglesia ya los ponen como ellos quieren, pero yo creo que si siguen así, van a cambiar los mandamientos de la ley de Dios también. Paramos aquí. Plantamos pimientos, tomates, lechuga. Es que antes sí había que ver, oír y callar. Y ahora se puede hablar. Estuvieron 4 meses sin misa. Ahora les viene el cura cada 15 días. Aquí está. ¿Qué es esto, Moisés? Este é o horario das misas agora. O 25 de Navidad non temos tampouco. Tampoco tenéis. No. En Salomán, nada. Eu preguntei a un cura, dixen, antes non era pecado quedar sin misa todos os domingos, ou non poñía o catecismo que era pecado quedar sin misa e tal. Dixo, eso era antes. E todo o que lle pregunto, todo me contesta que pecado que era antes, así que agora creo que cambiou todo. Se le paga, viene por la semana. E se non, nada. Y el domingo de 15 en 15 días, páguenle o no, viene. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hala! Solicitamos una entrevista con el arzobispado de Lugo, pero no nos la concede porque dice que el caso está en los tribunales. Nos acercamos entonces a la iglesia de Ribadulla para preguntarle al cura por el conflicto con los vecinos y no damos con él, por eso decidimos llamarle. Hola, buenos días, ¿con don Manuel? Manuel, es usted el párroco de Ribadulla, ¿verdad? Sí. Manuel, mire, perdone, le llamamos de Televisión Española. Estamos aquí en el pueblo, en Ribadulla, y que nos gustaría hablar con usted. Sí, si es por cosas de eso que tienen ahí con el pleito y eso, de eso yo no sé nada. El obispado, si no tuviera papeles y toda esa cosa, que yo no los conozco, pero supongo que algo tendrá, si no, no denunciaría eso. Saben que hay muchas polémicas de estas, a causa de las fincas y todas estas cosas. El cura siempre es el que lleva la culpa, y no es así tampoco. Todos los vecinos nos quieren contar su particular historia con la parroquia. José ayudó a levantar la iglesia hace más de 20 años. ¡Qué bien se está aquí! Eso es para que digas que uno es un creyente. Yo soy creyente. A ver, Manuel. A ver, danos. José, ¿y Manuel va a misa? Ai, vai, ó. É o que é o sacristán aquí en Ribadulla. Ah, ¿es sacristán usted? É o sacristán. 30 años. É o ayudante do grupo. Iglesia Ribadulla. ¿Pronuncia bien? Sí, pronunciaste bien. Michael, está muy bonito, ¿eh? Bueno, aquí se gastó mucho dinero, pero los vecinos gastaron mucho dinero.
El asunto de las velas las compró un señor que está en Bilbao. Un vecino. Un vecino. Esto lo compró un vecino también. Este reloj lo compró un vecino. Y este otro vecino. Bueno, el mismo vecino. Los manteles, ese mantel que está puesto, lo pagó la abuela del marido de mi sobrino. Sí. Esta puerta la pagó mi cuñada y yo. ¿Cuánto les costó? Pues que fueron 10.000 pesetas. Ahora son 60 euros. Estas puertas pagó cada vecino 5.000 pesetas. 10.000 pesetas por cada una. Sí, por cada una. Costaron 200.000 pesetas. Sí, pero pagamos 10.000 pesetas cada vecino. Ah, sí, eso. Cada vecino por las puertas estas. Por las puertas estas. La iglesia dice que son de él, pero que es de él, pero no sé qué tiene. No sé qué tiene. Esto estaba hecho una guarrería. La sancristía no se podía entrar en él antes. Así que mira aquí cómo anda el asunto. Huele a viejo, ¿eh? Hombre, claro. Huele a viejo aquí. Mira los años aquí. Yo por los suelos. Manuel. El inventario. 2 banderas de metal, un crucifijo de metal, un plumero, un cepillo. Ahora poco le dan. ¿Y por qué le dan poco? Porque los parvos se acabaron. Tú sabes que San Antonio no come nada. Y todos los santos que hay ahí, eso no come nada, lo come el cura. Que no lo come más nadie. Y el calendario, marzo del 2009. No pasa el tiempo aquí en Ribadulla. Lo ha traído también don Jesús. Está parado el tiempo, aquí en Ribadulla. Se paró el tiempo. Con el asunto del obispo se paró el tiempo en Ribadulla. ¡Oye! Dice que se paró el tiempo en Ribadulla porque hay calendario de 2009. Dice que en Ribadulla se paró el tiempo. Dice que hay un calendario de 2009. El campo es nuestro. Si no fuera nuestro podíamos rezar para que nos lo dejaran. Pero al ser nuestro, ¿por qué hemos rezado por el campo? Que es nuestro. Es nuestro. Y si nos lo quitan, mal quitado. Pero bueno, oye, de estos asuntos se ven a montón. De estos asuntos se ven a montón.